¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente Adolf Hitler cuando las cámaras se apagaban y las multitudes se dispersaban? ¿Qué hacía en su tiempo libre el hombre que sumió al mundo en el conflicto más devastador de la historia? La imagen que tenemos de Hitler suele ser la de un tirano furioso dando discursos incendiarios, pero la realidad de su vida privada era mucho más extraña de lo que la mayoría podría imaginar. Hoy vamos a adentrarnos en los rincones más oscuros y desconcertantes de la vida personal de uno de los dictadores más infames de la historia. Descubrirás hábitos que te sorprenderán, fobias que controlaban su día a día, y decisiones personales que, aunque parezca increíble, cambiaron el curso de la Segunda Guerra Mundial. Esta no es la historia que cuentan los libros de texto. Es la historia del hombre detrás del monstruo. Comencemos por algo que pocos saben. Adolf Hitler, el líder que promovía una imagen de fuerza inquebrantable, era en realidad un hipocondríaco extremo, obsesionado con su salud hasta puntos que rayaban en lo absurdo. Sus miedos no eran infundados del todo. Durante la Primera Guerra Mundial, Hitler había sido temporalmente cegado por un ataque con gas mostaza, una experiencia traumática que dejó una huella imborrable en su psique. Este episodio desencadenó en él un terror constante a desarrollar cáncer. Tanto era así que se sometía a revisiones médicas diarias y obligaba a su médico personal, Theodor Morell, a examinarlo constantemente. Hitler temía especialmente el cáncer de garganta, algo comprensible para un hombre cuyo poder residía en gran parte en su capacidad oratoria. Se examinaba la garganta a diario y ante el menor indicio de molestia entraba en estados de ansiedad extrema que podían durar días. Pero lo más sorprendente es que, a pesar de su obsesión por la salud, Hitler mantenía una dieta y hábitos contradictorios. Por un lado, era un vegetariano estricto. Se negaba a comer carne argumentando que era cadáveres de animales y no permitía que se sirviera en su presencia. Este vegetarianismo no era simplemente una preferencia dietética, Hitler lo describía como una cuestión moral. En conversaciones privadas, relataba con horror las veces que había visitado mataderos y cómo esas experiencias lo habían traumatizado. Sus cocineras tenían órdenes estrictas de preparar solo platos vegetarianos, con especial énfasis en las sopas de verduras y los purés. Su postre favorito era el chocolate oscuro, del que consumía grandes cantidades diariamente, a menudo acompañado de hasta 7 cucharadas de azúcar en su té. Hitler podía consumir fácilmente una caja entera de bombones en una sola sesión, especialmente cuando trabajaba hasta tarde en sus planos arquitectónicos. Albert Speer, su arquitecto y posteriormente ministro de Armamento, recordaba: cuando estaba trabajando en los planos para la reconstrucción de Berlín, Hitler siempre tenía una caja de bombones a su lado. Los consumía sin apenas darse cuenta, mientras hablaba entusiasmado de cómo la nueva capital alemana superaría en grandeza a París o Viena. A veces, notaba que la caja estaba vacía y parecía sorprendido, como si no recordara haberlos comido todos. Sin embargo, esta aparente preocupación por los animales contrastaba brutalmente con su desprecio por la vida humana. Hitler podía emocionarse hasta las lágrimas viendo sufrir a un perro, pero firmaba órdenes de ejecución sin el menor remordimiento. Esta dicotomía era evidente para quienes lo rodeaban a diario. Margot Woelk, una de sus catadoras de comida, recordaba: era muy amable con los animales, pero con las personas era despiadado. A veces, al ver cómo acariciaba a su perra Blondie, era difícil creer que fuera el mismo hombre que estaba masacrando a millones. Le hablaba con una ternura que nunca vi que mostrara hacia ningún ser humano, ni siquiera hacia Eva Braun. Pero la contradicción no terminaba ahí. El mismo hombre que evitaba la carne por considerarla impura tenía una adicción extrema a las drogas y medicamentos. Su médico personal, el Dr. Morell, le administraba a diario un cóctel de hasta 90 medicamentos diferentes, incluyendo esteroides, hormonas, vitaminas y, lo más impactante, metanfetaminas. Sí, has oído bien. El hombre que dirigía el Tercer Reich estaba constantemente bajo los efectos de lo que hoy conocemos como Crystal Meth. La droga le fue recetada inicialmente para combatir la fatiga y la depresión, pero pronto se convirtió en una dependencia. Esto explicaría, según muchos historiadores, sus cambios de humor extremos, sus arrebatos de energía frenética seguidos de periodos de letargo absoluto, y su creciente desconexión de la realidad a medida que avanzaba la guerra. La adicción de Hitler a las metanfetaminas empezó de forma inocente. En 1941, padecía problemas gastrointestinales graves y fatiga crónica. El Dr. Morell le recetó una pastilla llamada Pervitin, que contenía metanfetamina, muy popular en aquella época y vendida incluso a los soldados alemanes para combatir el cansancio en el frente. Lo que inicialmente era una pastilla ocasional se convirtió pronto en varias dosis diarias.
Norman Ohler, autor de Blitz, Drugs y Nazi Germany, investigó a fondo los registros médicos de Hitler y descubrió que hacia el final de la guerra, cuando las derrotas se acumulaban, su consumo de drogas se intensificó dramáticamente. Hitler estaba recibiendo inyecciones diarias de metanfetamina, explica Ohler. Su cuerpo estaba en un estado de colapso constante, pero las drogas le permitían seguir funcionando, aunque cada vez más desconectado de la realidad. Esta adicción tuvo consecuencias directas en decisiones militares cruciales. Por ejemplo, durante la invasión de Francia en 1940, Hitler había estado despierto durante días, impulsado por las anfetaminas, lo que contribuyó a su insistencia en una estrategia audaz que sorprendió incluso a sus generales. La invasión fue un éxito, reforzando su creencia en su genio militar y su desprecio por el consejo de sus comandantes profesionales. Heinz Guderian, uno de sus generales de tanques más brillantes, recordaba: durante la planificación de la invasión de Francia, Hitler mostraba una energía sobrehumana. Podía discutir detalles tácticos durante horas sin mostrar el menor cansancio, mientras el resto de nosotros luchábamos por mantenernos despiertos. Pero había algo inquietante en esa energía, algo que parecía artificial. Sus ojos brillaban demasiado y a veces perdía el hilo de sus pensamientos para luego recuperarlo con un entusiasmo renovado y casi maníaco. Pero quizás uno de los aspectos más extraños de la vida personal de Hitler era su relación con las mujeres. A pesar de proyectar una imagen pública de líder fuerte y dominante, en privado Hitler mostraba comportamientos sorprendentemente diferentes. Según múltiples testimonios, Hitler tenía una aversión extrema al contacto físico. Rara vez daba la mano, y cuando lo hacía, era con evidente incomodidad. Esta aversión se extendía particularmente a las mujeres. Ernst Hamster-Engel, que conoció a Hitler antes de su ascenso al poder, describió cómo Hitler parecía casi aterrorizado cuando mujeres atractivas se le acercaban demasiado. Su secretaria personal, Traul Junge, que trabajó con él hasta los últimos días en el búnker de Berlín, recordaba: nunca vi al Führer tocar a una mujer voluntariamente, excepto para un breve beso en la mano como saludo formal. Incluso con Eva Braun, su contacto físico en público se limitaba a gestos muy breves y controlados. Había algo extremadamente rígido en su comportamiento con las mujeres, como si cualquier muestra de afecto o atracción representara una debilidad que no podía permitirse. Eva Braun, la mujer que finalmente se convertiría en su esposa durante menos de 40 horas antes de que ambos se suicidaran. Su relación es otro de los grandes enigmas de la vida personal de Hitler. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y trabajaba como asistente del fotógrafo personal de Hitler, Heinrich Hoffmann. Hitler tenía entonces 40 años, más del doble de su edad. Durante los 16 años que duró su relación, Hitler mantuvo a Eva prácticamente oculta del público. No se le permitía aparecer a su lado en eventos oficiales, y debía entrar y salir de la Cancillería por puertas laterales para evitar ser vista. Cuando Hitler recibía invitados en su residencia de montaña, el Berghof, Eva debía permanecer en segundo plano, presentada simplemente como una asistente o parte del personal de la casa. Muchos visitantes frecuentes no supieron quién era realmente hasta años después. ¿Por qué este secretismo extremo? Para Hitler, la imagen pública era crucial. Se presentaba ante el pueblo alemán como un hombre casado solo con Alemania, dedicado exclusivamente a la nación. Una esposa o novia no encajaba en esta narrativa. Como él mismo dijo en una ocasión a su fotógrafo: mi única novia es Alemania. No puedo permitirme el lujo de dividir mis afectos. Pero la realidad de su relación con Eva era aún más extraña. Según las cartas y diarios de Eva que han sobrevivido, su relación estaba marcada por largas ausencias, intentos de suicidio por parte de ella, en 2 ocasiones documentadas, y una dinámica profundamente desigual. Eva estaba completamente sometida a Hitler, agradeciendo cualquier migaja de atención que él le concediera. Albert Speer, uno de los pocos que conocía la existencia de Eva, comentó: era como si viviera en una jaula dorada. Tenía todo lo material que podía desear, pero su vida emocional era de una pobreza absoluta. Hitler pasaba semanas sin verla, y cuando lo hacía, a menudo la trataba con indiferencia. Otro aspecto fascinante de la psique de Hitler era su extrema superstición. A pesar de la imagen racional y científica que el régimen nazi intentaba proyectar, Hitler estaba profundamente influenciado por la astrología, la numerología y diversos tipos de misticismo. Tenía un astrólogo personal, al que consultaba antes de tomar decisiones importantes. Ciertos números tenían para él significados especiales,
y evitaba actividades en días que consideraba de mal augurio. Su obsesión por el número 7 era particular. Prefería que eventos importantes tuvieran lugar los días 7, 16 o 25 del mes, números que suman 7. Esta superstición se extendía a rituales diarios extraños. Por ejemplo, Hitler insistía en tener siempre flores frescas en su habitación, pero exigía que fueran reemplazadas antes de que comenzaran a marchitarse, ya que consideraba que las flores moribundas traían mala suerte. También se negaba a que las cortinas fueran completamente cerradas mientras dormía, creyendo que esto podría atrapar su alma durante el sueño. Extrañamente, estas supersticiones afectaron directamente a operaciones militares. La invasión de la Unión Soviética, la Operación Barbarossa, fue reprogramada varias veces para coincidir con fechas que Hitler consideraba astrológicamente favorables. Esta demora de varias semanas resultó ser catastrófica, ya que las tropas alemanas acabaron enfrentándose al despiadado invierno ruso, un factor clave en su eventual derrota. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor del Ejército, anotó en su diario con evidente frustración: el Führer ha retrasado nuevamente la fecha de inicio. Ahora quiere esperar hasta el 22 de junio. Sus astrólogos le han dicho que es una fecha propicia. Nuestros meteorólogos advierten que esto nos llevará peligrosamente cerca del otoño ruso, pero sus supersticiones pesan más que la ciencia militar. Como vemos, muchos de los extraños hábitos personales de Hitler no eran meras curiosidades, sino elementos que influyeron directamente en eventos históricos de magnitud colosal. Y esto es solo el comienzo de nuestro viaje a las profundidades de la mente perturbada del dictador. Uno de los aspectos más desconcertantes de la personalidad de Hitler era su rutina diaria, que contrastaba dramáticamente con la imagen de disciplina férrea que el régimen nazi intentaba proyectar. Lejos de ser un madrugador disciplinado, Hitler era un noctámbulo empedernido con hábitos que hoy consideraríamos propios de un adolescente desajustado. Rara vez se levantaba antes del mediodía. Después de su ritual matutino, que incluía un extenso tiempo frente al espejo, era obsesivamente vanidoso respecto a su apariencia. Comenzaba su día de trabajo alrededor de las 2 de la tarde. Esta rutina tardía causaba estragos en la administración del gobierno nazi, ya que ministros y generales a menudo tenían que esperar horas para poder presentarle decisiones urgentes. Pero el verdadero Hitler emergía por la noche. Después de las reuniones oficiales, a menudo extendía veladas hasta las 3 o 4 de la madrugada, sometiendo a sus asistentes, generales y visitantes a interminables monólogos. Estos no eran conversaciones reales. Hitler hablaba y los demás escuchaban en silencio, sin atreverse a interrumpir o contradecir. Christa Schroeder, otra de sus secretarias, describía estas sesiones nocturnas. El Führer parecía cobrar vida después de la medianoche. Era como si su mente se activara cuando el resto del mundo dormía. Podía hablar incesantemente sobre cualquier tema, desde la arquitectura romana hasta teorías sobre la superioridad racial, pasando por sus años de lucha en Viena. Nosotros nos sentábamos allí, exhaustos pero sin atrevernos a bostezar o mostrar el menor signo de aburrimiento. Estos monólogos nocturnos son reveladores de la psicología de Hitler. Saltaba erráticamente de tema en tema, desde teorías pseudocientíficas sobre la raza hasta detalladas discusiones sobre arquitectura, arte o tecnología. A menudo, repetía las mismas historias e ideas noche tras noche, para desesperación de su audiencia cautiva, que no podía retirarse hasta que lo permitiera. Joseph Goebbels, su ministro de propaganda, escribió en su diario: el Führer habló hasta las 3:30 de la mañana sobre sus años en Viena. Es la quinta vez este mes que escucho estas mismas anécdotas, palabra por palabra. Todos estábamos exhaustos, pero nadie se atreve a mostrar desinterés. Es extraño cómo un hombre que puede ser tan decisivo en asuntos militares puede ser tan repetitivo en conversaciones personales. Esta rutina nocturna tenía consecuencias reales. A medida que la guerra avanzaba, Hitler tomaba decisiones militares cruciales en estas horas de la madrugada, cuando su juicio estaba nublado por el cansancio, las drogas y su creciente desconexión de la realidad. Generales que lo visitaban a primera hora de la tarde encontraban a un líder distinto al que habían dejado pocas horas antes, confuso, irritable y a menudo contradiciéndose a sí mismo. El general Heinz Guderian lo expresó claramente: era como tratar con dos personas diferentes. Por la tarde, podía estar lúcido y receptivo, pero si regresabas a la mañana siguiente para continuar la conversación, a menudo no recordaba lo acordado o había cambiado completamente de opinión. Esta inconsistencia se hizo más pronunciada a medida que avanzaba la guerra, especialmente después de 1943. Otro aspecto fascinante de la vida privada de Hitler era su relación con el arte.
Antes de entrar en política, había intentado sin éxito ser artista, siendo rechazado 2 veces por la Academia de Bellas Artes de Viena. Este rechazo dejó una herida permanente en su ego, pero nunca abandonó su pasión por el arte, aunque la canalizó de maneras destructivas. Durante su juventud en Viena, Hitler había producido cientos de acuarelas y dibujos, principalmente de edificios y paisajes urbanos. Estos trabajos, aunque técnicamente competentes, carecían de originalidad y, crucialmente, de figuras humanas. Hitler rara vez incluía personas en sus obras y cuando lo hacía, eran figuras anónimas y distantes. Varios psicólogos han señalado esto como evidencia temprana de su desconexión emocional con la humanidad. Durante la ocupación de Europa, Hitler ordenó el saqueo sistemático de obras de arte de museos, galerías y colecciones privadas, especialmente las pertenecientes a judíos. Pero lo que muchos no saben es que personalmente seleccionaba piezas para su colección privada. Se estimaba que tenía almacenados más de 6.500 cuadros, esculturas y tapices en varias ubicaciones, incluyendo un sistema de búnkeres especialmente diseñados para proteger el arte durante los bombardeos aliados. Lo más revelador es qué tipo de arte coleccionaba. A pesar de la propaganda nazi que denunciaba el arte moderno como degenerado y promovía un estilo neoclásico simplista, Hitler tenía en su colección privada obras de artistas que públicamente condenaba. Hermann Göring, uno de sus lugartenientes y también coleccionista de arte robado, descubrió esto en una ocasión y comentó sarcásticamente a un asistente: "El Führer condena en público lo que admira en privado". Hay una ironía deliciosa en que el mismo hombre que quema pinturas impresionistas ante las cámaras guarde algunas en su residencia personal. Esta hipocresía se extendía a otros aspectos de su vida. Mientras promulgaba leyes estrictas contra la degeneración moral y censuraba películas y literatura, Hitler era un voraz consumidor de lo que él mismo prohibía. Tenía una extensa colección de películas americanas, muchas de las cuales estaban prohibidas en Alemania. Charlie Chaplin, a quien Hitler imitaba en privado según varios testimonios, era uno de sus actores favoritos, a pesar de que el gran dictador de Chaplin era una clara parodia de él. El cine era, de hecho, una de sus grandes pasiones. Veía al menos una película cada noche antes de dormir, a menudo las mismas una y otra vez. El Rey León, una película de Disney anterior a la que conocemos hoy, basada en el mismo concepto, King Kong y varias comedias musicales estadounidenses estaban entre sus favoritas. A veces, hacía proyecciones privadas para sus invitados, pero si la película no era de su agrado, podía abandonar la sala abruptamente, dejando a todos en un incómodo silencio. Hans Bau, su piloto personal, recordaba: "El Führer podía recitar diálogos enteros de películas como Lo que el viento se llevó". Conocía detalles técnicos del cine que sorprendían incluso a directores profesionales. A veces, mientras veíamos una película, la pausaba para señalar una composición de cámara particular o un efecto de iluminación que consideraba especialmente logrado. Leni Riefenstahl, la directora que filmó El triunfo de la voluntad, recordaba: "Hitler podía hablar durante horas sobre ángulos de cámara, iluminación y montaje. Tenía un ojo muy agudo para los detalles visuales. Si hubiera canalizado esa pasión hacia el cine en lugar de la política, el mundo sería un lugar muy diferente". La contradicción entre su imagen pública y sus hábitos privados era aún más pronunciada en su actitud hacia la salud. Mientras promovía un ideal de pureza física, abstinencia de alcohol y tabaco, y estilo de vida saludable, Hitler consumía hasta 9 pastillas de metanfetamina al día hacia el final de la guerra. Según los registros médicos, también recibía inyecciones regulares de vitaminas mezcladas con anfetaminas, extractos de hígado de buey y, sorprendentemente, bacterias intestinales extraídas de heces humanas saludables, un tratamiento experimental para sus problemas digestivos crónicos. El registro de medicamentos del Dr. Morel revela la escalada farmacológica. Octubre de 1944. El paciente ahora recibe Eucodal, oxicodona, para el dolor, Pervitin, metanfetamina, para la energía, bromuro de sodio para dormir, inyecciones de glucosa y metanfetamina por la mañana, y esteroides para mantener la voz fuerte durante los discursos. El temblor en la mano izquierda ha empeorado. Sugiero reducir Eucodal, pero el paciente se niega. Tal vez una de las relaciones más extrañas en la vida de Hitler fue la que mantuvo con Blondie, su pastor alemán. Hitler adoraba a este perro hasta puntos que muchos testigos describían como perturbadores. Dormía con el animal en su habitación, le permitía comportamientos que no toleraba en humanos, como interrumpirlo durante reuniones, y pasaba horas jugando con ella. Traul Junge, su secretaria, recordaba:
Era desconcertante ver cómo el hombre que podía ordenar fríamente la muerte de millones mostraba tal ternura con su perra. A veces, en medio de reuniones donde se discutían operaciones militares cruciales, se detenía para acariciarla o darle golosinas. Los generales tenían que esperar mientras se le hablaba a Blondie como si fuera un bebé. Había más humanidad en su trato con ese animal que con cualquier persona que conocí. Hitler había recibido a Blondie como un cachorro en 1941, y a partir de ese momento, el animal se convirtió en su compañera constante. Aparecía en fotografías promocionales, ya que reforzaba la imagen de Hitler como un amante de los animales, alguien cálido y paternal. La propaganda nazi utilizaba astutamente estas imágenes para contrarrestar las percepciones de crueldad. El destino final de Blondie revela otra faceta de la psicología retorcida de Hitler. En los últimos días en el búnker de Berlín, Hitler ordenó que Blondie fuera envenenada con cianuro. No lo hizo por crueldad, sino para probar la efectividad de las cápsulas de cianuro que él mismo planeaba usar. Quería asegurarse de que su muerte sería rápida y efectiva, y usó a su mascota más querida como sujeto de prueba. El doctor Werner Haase, uno de los médicos presentes, describió la escena. Hitler estaba visiblemente angustiado, pero insistió en observar todo el proceso. Cuando Blondie murió casi instantáneamente, pareció aliviado. No por la muerte del animal, que claramente lo afectó, sino por la confirmación de que las cápsulas funcionaban correctamente. Era una lógica macabra, usar al ser que quizás más quería para asegurar su propia muerte. Este acto refleja la mentalidad de Hitler hacia el final. Si él iba a morir, todo su mundo debía morir con él. Esta visión apocalíptica se extendió a toda Alemania. En sus últimas órdenes, conocidas como el Decreto Nero, Hitler ordenó la destrucción total de la infraestructura alemana para que nada quedara para los vencedores. Afortunadamente, Albert Speer, encargado de ejecutar esta orden, se negó a hacerlo. La paranoia era otro rasgo dominante en la personalidad de Hitler, y aumentó dramáticamente a medida que la guerra se volvía contra Alemania. Tras el atentado fallido contra su vida en 1944, conocido como el complot del 20 de julio, su desconfianza se volvió patológica. Comenzó a sospechar incluso de sus colaboradores más cercanos, cambiaba constantemente sus horarios y ubicaciones, y solo comía después de que sus catadores hubieran probado cada plato. Nunca fue particularmente sociable, pero después del atentado, su círculo se redujo aún más. Se rodeó exclusivamente de fanáticos leales como Martin Bormann y Joseph Goebbels, mientras marginaba a generales competentes que se atrevían a expresar opiniones realistas sobre la situación militar. Esta paranoia alimentaba comportamientos cada vez más erráticos. En ocasiones, se negaba a ducharse durante días, temiendo que los sistemas de agua estuvieran envenenados. Otras veces, ordenaba que su comida fuera preparada en ollas y sartenes separadas, y que todos los ingredientes fueran probados individualmente antes de la cocción. Sin embargo, lo más sorprendente era cómo alternaba entre esta paranoia extrema y una negación absoluta de la realidad. A medida que los ejércitos aliados avanzaban hacia Berlín, Hitler seguía planificando contraofensivas con divisiones que ya no existían, y hablando de tecnologías milagrosas que cambiarían el curso de la guerra. Albert Speer describió una escena reveladora. En abril de 1945, con las fuerzas soviéticas a las puertas de Berlín, encontró a Hitler estudiando detalladamente los planos para la reconstrucción de Linz, su ciudad de la infancia. Estaba completamente absorto en estos planes, discutiendo sobre el diseño de una nueva ópera, mientras el mundo que había construido se desmoronaba a su alrededor, recordó Speer. Era como si viviera en una realidad paralela. Los asistentes cercanos notaban estas oscilaciones entre la negación total y los estallidos de lucidez desesperada. Heinrich Hoffmann, su fotógrafo personal, documentó. A veces, en medio de una discusión sobre planes imposibles, se detenía de repente, como si una nube se hubiera levantado momentáneamente, y decía cosas como, «Está todo perdido, ¿verdad?». Pero ese momento de claridad pronto pasaba, y volvía a sus fantasías. Esta capacidad para la negación se extendía también a su salud deteriorada. Las imágenes de Hitler hacia el final muestran a un hombre físicamente destrozado, con sobrepeso, con un temblor incontrolable en su mano izquierda, posiblemente síntoma de Parkinson, y con dificultades para caminar. Sin embargo, se negaba a reconocer públicamente cualquier debilidad física. Su médico personal, Theodor Morell, tenía prohibido hablarle honestamente sobre su condición. En su lugar, debía referirse a problemas graves como pequeños inconvenientes temporales.
Hitler incluso prohibió que se tomaran fotografías suyas mientras caminaba o realizaba actividades físicas en sus últimos años, consciente de que su imagen de líder fuerte se vería comprometida. Testimonios de sus ayudantes describen escenas inquietantes. En reuniones militares, a veces su mano temblaba tanto que tenía que sujetarla con la otra para mantener la compostura. Durante sus cada vez más raros discursos públicos, se aferraba al podio no solo para enfatizar sus palabras, sino para mantenerse en pie. Y sin embargo, en sus comunicaciones oficiales, seguía refiriéndose a sí mismo como el líder fuerte y decisivo que guiaría a Alemania a la victoria. Este deterioro físico tuvo un impacto directo en decisiones militares críticas. En la batalla de las Ardenas, la última gran ofensiva alemana en el frente occidental, Hitler insistió en una estrategia que sus generales consideraban imposible. Estudios posteriores de los registros médicos sugieren que estaba sufriendo los efectos de la abstinencia de metanfetaminas durante la planificación, lo que pudo haber afectado su juicio y contribuido al eventual fracaso de la ofensiva. El Dr. Karl Brandt, uno de los médicos que ocasionalmente trataba a Hitler, escribió en sus notas privadas: "El paciente ya no distingue claramente entre estrategia real y fantasía. Su estado físico contribuye a su desconexión mental. El temblor, el insomnio crónico, los efectos secundarios de la medicación y los periodos de abstinencia cuando los suministros se interrumpen crean una tormenta perfecta de disfunción cognitiva". Para sus generales, este deterioro era obvio pero imposible de abordar directamente. El mariscal de campo Wilhelm Keitel confesó después de la guerra: "Todos veíamos lo que estaba pasando. El Führer a veces no recordaba órdenes que había dado el día anterior. Sus manos temblaban tanto que evitaba comer en presencia de otros. Pero mencionar estas cosas hubiera sido una sentencia de muerte. Así que seguíamos la farsa, planeando operaciones imposibles con un líder cada vez más desconectado de la realidad". A medida que el Tercer Reich se desmoronaba bajo el avance aliado, los comportamientos extraños y obsesivos de Hitler se intensificaron hasta niveles grotescos. En el búnker bajo la Cancillería de Berlín, su rutina diaria se había convertido en una parodia demente de normalidad en medio del apocalipsis. Los últimos 105 días de su vida, pasados casi enteramente en el confinamiento subterráneo del Führerbunker, representan quizás el estudio de caso más extraordinario de la desintegración de una mente perturbada. El búnker, un complejo de habitaciones de hormigón a 8,5 metros bajo tierra, se convirtió en un microcosmos distorsionado donde Hitler continuaba actuando como si aún controlara un imperio, mientras el mundo real se reducía a escombros sobre su cabeza. Quizás uno de los aspectos más reveladores de sus últimos días fue su obsesión con una maqueta de Linz, la ciudad austríaca donde había pasado parte de su juventud. Entre sesiones militares donde recibía noticias de la inminente derrota, Hitler pasaba horas contemplando esta maqueta, moviendo pequeños edificios y discutiendo planes arquitectónicos que nunca se realizarían. La maqueta ocupaba una habitación entera del búnker, un espacio precioso que podría haberse usado para personal militar o suministros. Arthur Assmann, líder de las juventudes hitlerianas, recordaba: "Entraba a esta habitación y era como si el tiempo se detuviera. Mientras arriba Berlín ardía bajo las bombas soviéticas, él me explicaba con entusiasmo infantil dónde estaría el nuevo teatro de ópera, cómo la gran galería de arte superaría a cualquiera en Viena. Era como si estuviera planeando el futuro de una ciudad para la semana siguiente, no para un régimen que colapsaba por horas". Traul Junge, su secretaria personal hasta el final, recordaba: "Era como si hubiera dos Hitlers. Uno gritaba órdenes imposibles a ejércitos fantasma, y minutos después, otro Hitler, casi infantil, jugaba con su maqueta, hablando entusiasmado sobre cómo sería la nueva ópera de Linz. Podía pasar de la furia más violenta a una calma inquietante en cuestión de minutos. Todos caminábamos de puntillas, nunca sabiendo con qué Hitler nos encontraríamos". Esta disociación de la realidad no era nueva, pero en sus últimas semanas alcanzó niveles extremos. Hitler alternaba entre ataques de furia incontenible y periodos de calma inquietante. Durante sus arranques de ira, podía tirar objetos, gritar hasta quedarse sin voz, y acusar de traición a generales leales. Sus estallidos se volvieron tan violentos que algunos oficiales evitaban presentarle malas noticias, prefiriendo modificar los informes para evitar su ira, lo que solo empeoraba la desconexión con la realidad. Johannes Henschel, el ingeniero encargado de mantener los sistemas eléctricos y de ventilación del búnker, describió una escena particularmente perturbadora. Durante una reunión militar, le informaron que las divisiones del general Steiner, en las que había depositado todas sus esperanzas para salvar Berlín, no existían más que en el papel. Su reacción fue la más extrema que presencié. Su rostro se puso morado, comenzó a temblar incontrolablemente,
y gritó que había sido traicionado por todos. Golpeó la mesa con tanta fuerza que los mapas y documentos volaron por la habitación. Luego, en medio de acusaciones de conspiración y traición, comenzó a morder las cortinas en un ataque de rabia que parecía más animal que humano. Minutos después de estos episodios, podía estar tranquilamente bebiendo té y discutiendo sobre películas o arte como si nada hubiera ocurrido. Esta capacidad para compartimentar era quizás uno de los mecanismos psicológicos más perturbadores de Hitler. Le permitía mantener múltiples realidades contradictorias en su mente simultáneamente, sin aparente conciencia de la disonancia cognitiva. El aspecto físico de Hitler en estos días finales hubiera sido irreconocible para quienes solo conocían su imagen de propaganda. Con solo 56 años, aparentaba estar en sus 70. Su mano izquierda temblaba incontrolablemente, su espalda estaba permanentemente encorvada, y caminaba arrastrando los pies. Sus ojos, antes descritos como hipnóticamente intensos, ahora parecían apagados y vidriosos. Había engordado significativamente, su rostro estaba hinchado, y su legendaria energía había sido reemplazada por largos periodos de letargo interrumpidos por breves estallidos de actividad frenética. Rochus Misch, su guardaespaldas y operador de comunicaciones, notó estos cambios. Al principio de la guerra, el Führer podía trabajar 18 horas seguidas, revisando mapas, leyendo informes, dando órdenes. En el búnker, a veces pasaba días enteros en su habitación, saliendo solo para las comidas o reuniones breves. Su uniforme, siempre impecable en el pasado, ahora estaba manchado de comida. Su higiene personal, de la que siempre había sido obsesivo, se deterioró notablemente. Era como ver a un hombre diferente, como si su antigua personalidad hubiera sido reemplazada por una sombra. El colapso mental y físico de Hitler estaba directamente relacionado con el abrupto cese de las medicinas del Dr. Morell. Con las rutas de suministro cortadas, las anfetaminas y otros medicamentos que había consumido diariamente durante años ya no estaban disponibles. Estaba, en esencia, experimentando una severa abstinencia en medio del colapso de su régimen. El Dr. Ernst Günther Schenk, uno de los últimos médicos en el búnker, observó: los síntomas que presentaba eran clásicos de la abstinencia severa de estimulantes. Periodos de extrema fatiga seguidos por episodios de agitación psicomotora, paranoia intensificada, sudoración profusa, cambios de humor radicales. Si hubiera sido un paciente común, lo habría hospitalizado inmediatamente, pero era el Führer de Alemania, dando órdenes que afectaban a millones, mientras sufría lo que esencialmente era un colapso físico y psicológico. En estas circunstancias extremas, su relación con Eva Braun tomó un giro sorprendente. Después de mantenerla en las sombras durante 16 años, Hitler decidió casarse con ella apenas 40 horas antes de que ambos se suicidaran. La ceremonia, realizada en una pequeña sala del búnker mientras la artillería soviética retumbaba en la superficie, fue descrita por testigos como surrealista y una boda en el inframundo. El oficial civil Walter Wagner, traído específicamente para realizar la ceremonia, temblaba tanto que apenas podía sostener los documentos. La sala estaba decorada improvisadamente con flores traídas de la Cancillería en ruinas. Goebbels y Bormann actuaron como testigos. Eva firmó por primera vez su nombre como Eva Hitler, un privilegio que había deseado durante años y que finalmente obtenía a horas de su muerte. ¿Por qué este cambio repentino? Algunos historiadores sugieren que, ante la inminencia de la muerte, Hitler finalmente se permitió un gesto humano. Otros ven en ello un último acto de control, determinar exactamente cómo Eva estaría vinculada a él en la historia. Hitler mismo dio una explicación más pragmática a su círculo íntimo: quiero dar a Fraulein Braun la satisfacción de morir como mi esposa. Es la única alegría que puedo darle ahora. La lealtad de Eva Braun es uno de los enigmas más duraderos de este periodo. A diferencia de muchos líderes nazis que intentaban escapar o negociar rendiciones separadas, Eva viajó voluntariamente a Berlín desde la relativa seguridad de Berchtesgaden para estar con Hitler en el final. Rechazó múltiples ofertas para escapar, diciendo a su peluquero: ¿crees que dejaría al Führer ahora? Preferiría morir con él antes que continuar una vida sin él. El testamento político que Hitler dictó esa misma noche revela que, incluso al borde de la aniquilación, su odio y sus delirios permanecían intactos. En él, culpaba a los judíos de la guerra y llamaba al pueblo alemán a continuar su lucha. No hay arrepentimiento, solo reafirmación de sus creencias más oscuras. Es, quizás, el documento final más revelador de su incapacidad para la introspección o el reconocimiento de errores.
Un extracto particularmente revelador dice: "No es verdad que yo o cualquier otro en Alemania quisiera la guerra en 1939. Fue deseada y provocada exclusivamente por aquellos estadistas internacionales que eran judíos o trabajaban para intereses judíos". Incluso ante la evidencia abrumadora del desastre que había desatado, Hitler se veía a sí mismo como una víctima, nunca como un perpetrador. Lo que muchos no saben es que Hitler tenía un miedo patológico a ser capturado vivo. Estudios psicológicos posteriores sugieren que este miedo estaba relacionado con un incidente durante la Primera Guerra Mundial, cuando Hitler fue temporalmente capturado por soldados británicos. Aunque fue liberado rápidamente, los británicos no sabían quién era. El recuerdo de esa humillación lo atormentaba. Este miedo explica por qué, además de su cápsula de cianuro, Hitler tenía preparadas múltiples formas de suicidio como respaldo. Junto a la pistola Walter PPK con la que finalmente se disparó, tenía otras 2 armas cargadas y varias cápsulas de cianuro adicionales. También había ordenado que su cuerpo fuera quemado inmediatamente después de su muerte, temeroso de que los soviéticos lo exhibieran como trofeo. Otto Gunzke, el ayudante de Hitler encargado de quemar su cuerpo, recordaba sus instrucciones específicas. El Führer me llamó a su habitación 3 días antes de su muerte. Me miró directamente a los ojos y dijo: "Gunzke, jura que no permitirás que mi cuerpo caiga en manos de los rusos. Deben quemarlo completamente, hasta que no quede nada que puedan exhibir". Repitió esta orden varias veces en los días siguientes, como si fuera su mayor preocupación, más que el destino de Alemania o su legado histórico. La ironía final de la vida de Hitler es que, para un hombre obsesionado con crear un legado monumental que durara 1000 años, no tiene una tumba. Sus restos carbonizados fueron encontrados por los soviéticos, transportados varias veces, y finalmente destruidos completamente en 1970. El lugar donde se arrojaron sus cenizas permanece siendo un secreto oficial ruso. Esta ausencia de un lugar físico de descanso ha alimentado décadas de teorías conspirativas sobre su posible escape. Estas teorías, todas desacreditadas por evidencia forense y testimonios, revelan algo importante sobre el impacto psicológico de Hitler. Incluso en la muerte, su figura genera una mezcla de fascinación y horror que dificulta aceptar su final mundano. Pero más allá de los detalles macabros de sus últimos días, ¿qué podemos aprender de la extraña vida personal de Adolf Hitler? ¿Hay lecciones en estos comportamientos perturbadores y contradicciones que puedan ayudarnos a entender mejor cómo surgen y prosperan los tiranos? Una lección clara es el peligro de separar la vida pública de una figura política de su vida privada. Los extraños hábitos personales de Hitler no eran meras excentricidades inofensivas, eran manifestaciones de una personalidad profundamente perturbada que eventualmente influyó en decisiones que afectaron a millones. Por ejemplo, su adicción a las metanfetaminas afectó directamente su juicio militar. Historiadores militares han señalado que algunas de sus decisiones más desastrosas, como negarse a permitir la retirada de Stalingrado o lanzar la batalla de las Ardenas, coincidieron con periodos de uso intenso de estimulantes seguidos de abstinencia. El profesor Peter Steenkamp, farmacólogo e historiador médico, ha estudiado extensamente los registros del Dr. Morell. Hay una correlación perturbadora entre las dosis de metanfetamina que Hitler recibía y sus decisiones militares más irracionales. Después de inyecciones particularmente fuertes, mostraba una confianza extrema y tomaba riesgos enormes. Durante periodos de escasez de drogas, se volvía indeciso y paranoico. Es imposible separar sus decisiones estratégicas de su estado químico alterado. Su hipocondría y miedo a la enfermedad también tuvieron consecuencias tangibles. Hitler rara vez visitaba hospitales militares o se reunía con soldados heridos, temiendo el contagio. Este distanciamiento físico de los costos humanos de la guerra le permitió continuar ordenando operaciones cada vez más suicidas sin enfrentar directamente sus consecuencias. Incluso sus hábitos alimenticios jugaron un papel. Su dieta restrictiva y sus problemas digestivos crónicos lo mantenían a menudo irritable y distraído durante reuniones cruciales. Albert Speer recordaba cómo, durante discusiones sobre el esfuerzo bélico, Hitler podía detenerse abruptamente para quejarse de dolores estomacales o debatir sobre los méritos de diferentes remedios Herbels, mientras sus generales esperaban con informes urgentes. La relación de Hitler con las mujeres también ofrece perspectivas importantes. Su incapacidad para establecer relaciones románticas saludables reflejaba una disfunción emocional más amplia. Según múltiples testimonios, Hitler veía a las mujeres como admiradoras o servidoras, nunca como iguales. Esta visión se trasladó a sus políticas, que relegaban a las mujeres alemanas a roles estrictamente tradicionales, resumidos en la frase nazi Kinder, Küche,
Kirche, niños, cocina, iglesia. La psicóloga Alice Miller, en su análisis póstumo de la personalidad de Hitler, señala su incapacidad para la intimidad auténtica, su miedo al contacto físico, su necesidad de control absoluto en las relaciones personales. Todos estos rasgos se extendieron a su visión política. Hitler no podía concebir relaciones basadas en la igualdad y el respeto mutuo, ya fueran personales o internacionales. Más allá de Eva Braun, Hitler mantuvo relaciones extrañas con varias mujeres. Estaba fascinado con las muy jóvenes, a menudo adolescentes, que lo admiraban incondicionalmente. Su sobrina, Heli Raubal, con quien tuvo una relación controvertida, se suicidó en 1931 con la pistola de Hitler, un evento que lo devastó y que muchos historiadores consideran un punto de inflexión en su deterioro psicológico. Otro aspecto revelador es su relación con los niños. En la propaganda nazi, Hitler era presentado como una figura paternal que adoraba a los niños. Las fotos cuidadosamente preparadas lo mostraban sonriente, rodeado de jóvenes admiradores. Pero en privado, Hitler se sentía profundamente incómodo alrededor de niños reales. Helga Goebbels, la hija mayor de Joseph Goebbels, recordaba cómo Hitler se ponía visiblemente nervioso cuando ella y sus hermanos intentaban jugar con él. El tío Führer siempre nos daba chocolates, recordaba, pero nunca quería que nos quedáramos mucho tiempo. Parecía aliviado cuando mi padre nos enviaba fuera. Esta incapacidad para conectar genuinamente con niños no le impidió utilizarlos como herramientas de propaganda y más tarde, como soldados desesperados en las últimas etapas de la guerra, cuando niños de 12 y 13 años fueron enviados a defender Berlín. Quizás uno de los aspectos más perturbadores de la vida personal de Hitler era su capacidad para la autodecepción. A pesar de las innumerables contradicciones entre sus creencias proclamadas y sus acciones privadas, parece que genuinamente se veía a sí mismo como consistente e incluso virtuoso. Esta capacidad para racionalizar y compartimentar permitió que su culto a la personalidad floreciera internamente antes de conquistar Alemania. Albert Speer, quien pasó innumerables horas en compañía privada de Hitler, reflexionó después de la guerra: lo más aterrador no era que Hitler mintiera conscientemente al pueblo alemán. Lo verdaderamente aterrador era que, en muchos aspectos, él mismo creía sus propias mentiras. Había construido un mundo alternativo tan elaborado en su mente que lo habitaba completamente. Esta desconexión de la realidad se hizo más pronunciada a medida que Alemania perdía la guerra. En sus últimas semanas, Hitler ordenaba contraataques con divisiones que habían sido aniquiladas meses atrás, discutía sobre armas milagrosas que cambiarían el curso de la guerra, y seguía hablando de la victoria final mientras los soviéticos bombardeaban Berlín. ¿Qué nos dice todo esto sobre la naturaleza del mal? Tradicionalmente, figuras como Hitler son retratadas como monstruos unidimensionales, casi sobrehumanos en su maldad. Pero la verdad es más inquietante. Hitler era humano, con todas las contradicciones, inseguridades y defectos que eso implica. No nació como un tirano genocida, se convirtió en uno gradualmente, alimentado por sus propios demonios internos y por circunstancias históricas específicas. Esto no disminuye ni excusa sus crímenes horrendos. Al contrario, lo hace más aterrador. Reconocer la humanidad de Hitler nos obliga a enfrentar la incómoda verdad de que el mal no siempre llega en forma de monstruos obvios, sino a través de personas que, bajo diferentes circunstancias, podrían haber seguido caminos muy distintos. Examinar la vida personal de Hitler nos ofrece también lecciones sobre cómo detectar señales de alarma en líderes políticos. Sus contradicciones, su necesidad constante de admiración, su incapacidad para aceptar críticas, su distanciamiento de la realidad. Todos estos rasgos se manifiestan de diferentes formas en líderes autoritarios modernos. El análisis de su personalidad ha llevado a muchos psicólogos e historiadores a proponer diagnósticos retrospectivos. Algunos sugieren que sufría trastorno narcisista de la personalidad, otros apuntan a trastorno bipolar, y algunos han propuesto que padecía el síndrome de Asperger. Sin embargo, estas etiquetas psicológicas modernas aplicadas a una figura histórica son necesariamente especulativas. Lo que sabemos con certeza es que Hitler no operaba en el vacío. Estaba rodeado de personas que facilitaron, habilitaron y amplificaron sus peores instintos. Su círculo íntimo, Goebbels, Göring, Himmler, Bormann y otros, reconocían sus debilidades y excentricidades, pero eligieron aprovecharlas para su propio beneficio o por lealtad ideológica. Joseph Goebbels, por ejemplo, era plenamente consciente de la adicción de Hitler a las drogas y su deterioro mental. En sus diarios, que mantuvo hasta los últimos días, describía con inquietante detalle cómo Hitler oscilaba entre la lucidez y la confusión total.
Sin embargo, Goebbels no solo ocultó esto al pueblo alemán, sino que intensificó la propaganda que presentaba a Hitler como un líder infalible y casi sobrehumano. Este encubrimiento colectivo permitió que la imagen del Führer permaneciera intacta incluso cuando el hombre detrás de ella se desmoronaba. Es un recordatorio poderoso de cómo los cultos a la personalidad dependen no solo del líder, sino de una red de facilitadores dispuestos a mantener la ilusión. Al final, la vida personal de Adolf Hitler no es solo un catálogo de extrañezas y contradicciones. Es un caso de estudio de cómo las inseguridades, obsesiones y disfunciones de un individuo pueden, en las circunstancias históricas adecuadas, transformarse en una fuerza que destruye millones de vidas y altera el curso de la historia mundial. Como dijo una vez el filósofo George Santayana, aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Estudiar la vida personal de Hitler no es morbosidad ni fascinación innecesaria con el mal. Es un esfuerzo por entender cómo los demonios personales de un hombre se convirtieron en el infierno de millones, y cómo podemos estar vigilantes para evitar que esto vuelva a suceder.